Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Conferencia Internacional número 5, Liderazgo Generacional, Mitos, Realidades, Características y Atributos de la Teoría a la Práctica Efectiva. Les quiero recordar que este plan educativo consta de 10 conferencias internacionales. Para las personas que participen recibirán una constancia de asistencia a cada acción educativa. Y para quienes participen como mínimo en 9 de las 10 conferencias virtuales, se les emitirá una insignia digital. Les quiero presentar a nuestro experto del día de hoy, el doctor Hernán Jara, experto en liderazgo de equipos diversos y multiculturales. Doctor Hernán, muy buenos días, bienvenido. Hola Lina, hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la convocatoria. Hoy voy a compartir en esta charla una presentación, así que en cuanto me habiliten a presentarla en pantalla. Sí. Listo, doctora, ahí ya te enviamos el mensaje para que por favor la compartas. Perfecto, ya estamos observando tu pantalla. Nuevamente bienvenido, doctor. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, un placer acompañarlos en esta presentación. Como me presentó Lina, mi nombre es Hernán Jara. Yo les voy a comentar muy rápidamente de mí. Tengo 50 años, estoy casado desde hace casi 26. Tengo 3 hijos adolescentes, 3 hijos que están en las edades de 19, 17 y 15 años. Así que, como seguramente muchos de ustedes, tenemos que lidiar diariamente con las diferentes generaciones. En mis 30 años que llevo de carrera trabajando en gestión de personas, tuve la suerte y sí, básicamente la fortuna de haber pasado por diferentes industrias y diferentes compañías. Trabajé en empresas de retail a nivel internacional, grandes compañías multinacionales y algunas a nivel local. Vivo en Buenos Aires, Argentina, pero trabajé para la región, Latinoamérica, en varias ocasiones. Tuve la experiencia de abrir nuevas compañías en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica. Tuve la experiencia de haber trabajado en una compañía hotelera multinacional muy interesante, una cadena de 5 estrellas que también me permitió conocer diferentes culturas y trabajar en diferentes locaciones, también abriendo hoteles, siempre desde el área de recursos humanos y trabajando con la gente en lo que es el reclutamiento masivo, la puesta en marcha, el entrenamiento de grandes equipos de trabajo. Tuve también la oportunidad de armar mi propio emprendimiento, mi propia empresa con mi esposa y otra socia más que se dedica a hacer outsourcing, básicamente es liquidación de sueldos para empresas, y hoy está en manos de mi esposa y lo maneja realmente muy bien. Trabajé para líneas aéreas, trabajé para 2 compañías aerocomerciales muy interesantes, con un desafío hermoso de abrir una línea aérea doméstica en Argentina y después ver la expansión en toda Latinoamérica. Y trabajar también en la línea aérea de bandera de mi país, en Argentina. Así que estuve varios años en eso. Después trabajé en una compañía industrial muy interesante y estuve a cargo de todo Sudamérica. Así que ahí tuve la oportunidad también de
de viajar seguido a Colombia, de conocer y trabajar con equipos de diferentes locaciones. Conocí ese país que me encantó, mucho más profundamente de lo que lo conocía de manera turística. Hoy estoy trabajando en una empresa del agro y en breve voy a comenzar un nuevo desafío en una empresa tecnológica y de e-commerce que maneja la mayor parte del mercado de México hacia abajo. Así que como verán, mi carrera fue un derrotero de saltos de un lugar a otro, más o menos en un promedio de 4, 5, 6 años como máximo en cada lugar, pero me permitió conocer una diversidad cultural, generacional, de estilos, de personas y de gente que realmente me generó mucha, digamos, una sensación de bienestar y de felicidad muy bueno por toda la gente que conocí y todas las experiencias que pude juntar en el derrotero de estos 30 años. Así que mi intención es compartir con ustedes algunas observaciones y algunas distinciones que podemos encontrar en términos de liderazgo intergeneracional o generacional, como le quieran llamar. Francamente no voy a hablar de liderazgo o no voy a focalizarme tanto en liderazgo porque hay infinitas teorías sobre el liderazgo, sobre cómo gerenciar, cómo llevar adelante equipos de personas, y creo que muchas de estas cosas son conocidas, o por lo menos entre los colegas que hoy estamos participando en esta conferencia estoy seguro que tenemos infinidad de conocimiento compartido, muchos de los cuales los podemos reflotar durante la presentación, pero sí me voy a enfocar en las distinciones que hay entre las generaciones y en particular algunos comportamientos o tendencias que creo yo que se están produciendo en el mercado del trabajo en función de los cambios que estamos viendo dentro de la misma población que trabaja, ¿no? Hay condicionantes que son externos del contexto y hay cosas que están insertas en la comunidad y en las sociedades en las que trabajamos que francamente están cambiando las reglas de juego de cómo vemos el trabajo hoy, de cómo lo veíamos cuando hace 20 o 30 años cuando empecé a trabajar y cómo creemos que puede llegar a ser en el futuro, vamos a llamarlo de mediano plazo o de corto plazo. Así que simplemente es compartir algunas experiencias. Esto de experto me suena como un poco mucho. Creo que acá somos una comunidad de colegas que tenemos mucho más para enriquecernos del conocimiento colectivo de lo que pueda aportar un experto en particular, pero creo que es una buena ocasión para poner en común una agenda de temas que creo que pueden llegar a ser enriquecedores, por lo menos para generar ciertas discusiones y entender qué es lo que podemos hacer diferente para adelante. Dicho esto, los invito también a preguntar todo lo que quieran, hacer sus comentarios y sobre todo hacer preguntas a través del chat. Lina va a estar recolectando todas esas preguntas y hacia el final de la presentación vamos a tratar de dejar un tiempo como para contestarlas o para tratar de generar un poco este conocimiento colectivo que sin dudas es mucho más enriquecedor que conocimiento de uno solo. Así que sin mucho más preámbulo, les quiero compartir algunas cosas de las que vamos a hablar. Les decía que vamos a hablar de generaciones. Y cuando hablamos de generaciones, uno lo primero que hace es, o yo lo primero que hice fue buscar el significado, ¿no? de generaciones. Y generaciones viene del latín. Y viene del latín de una palabra que es generare, que significa engendrar. Entonces, la mayoría de los conceptos que hay sobre generaciones hablan de las generaciones que se van sucediendo en una familia. Y es más típico decir, bueno, una generación está conformada por los abuelos, la siguiente generación por los padres, la siguiente por los hijos, luego por los nietos, y eso es lo que habitualmente uno entiende como las generaciones. Pero cuando hablamos de generaciones sociales, que es básicamente las que nosotros deberíamos observar en el mundo del trabajo, el corte es diferente. Las brechas de tiempo son más cortas, son más cercanas, los cortes generacionales no son tan prolongados, pero por otro lado se entienden como una cohorte, dice por ahí la Real Academia Española o Wikipedia o donde quieran buscar, que es un conjunto de personas nacidas más o menos en un mismo rango de fechas, pero que comparten experiencias culturales similares. Entonces, cuando uno analiza una generación, analiza un conjunto de personas
que tienen fechas más o menos en común y que comparten experiencias similares. Por lo tanto, si bien hay un consenso, vamos a llamarle, de algunas generaciones, que son las que vamos a compartir en un rato, también puede variar mucho dependiendo de dónde estemos observando los comportamientos de esa generación. No es lo mismo si trabajamos generaciones dentro de Latinoamérica que si trabajamos o observamos generaciones en el Medio Oeste o en Asia. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando hablemos de generaciones, vamos a convenir entre nosotros que es una distinción arbitraria, ¿sí? Que vamos a asemejar cortes que son absolutamente arbitrarios, que pueden ser más o menos, que pueden abarcar un poco más de años o un poco menos de años, y que no por el hecho de haber caído en un año determinado uno forma parte de esa generación sí o sí, porque las conductas y las formas de relacionamiento que tienen las personas no necesariamente tienen que ver con la fecha de nacimiento. Por lo tanto, vamos a tratar de generar algún concepto común sobre generaciones, pero sobre todo vamos a tratar de profundizar en cuáles son las cosas que entendemos que están cambiando en el transcurso del tiempo, en el transcurso de las generaciones. Hoy sabemos que conviven en el trabajo 4 generaciones diferentes. Y yo sé que material de esto hay de sobra, así que no voy a profundizar mucho sobre esto, simplemente lo que quiero es tipificarlas rápido como para que sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de cada una, ¿no? Tenemos a la generación de baby boomers, que son los más grandes, la generación X, que son aquellos que están hoy entre los 40 y los 55 años, más o menos. Después tenemos a la generación Y, también llamada millennials, que van aproximadamente entre los 21, 23 y 40 años. Y después tenemos la generación Z o los centennials, que son aquellos que hoy tienen menos de 21 años o menos de 23 años. Un solo comentario sobre esto. Hay muchos trabajos que hablan de generaciones que entienden que la generación Z o los centennials comenzó un poco antes del 2000 o 2001, comenzó como en el 97-98. Entonces es probable que en otros documentos, en otras búsquedas que hagan al respecto, van a encontrar que la generación Z es anterior al año 2000, como que empezó un poco antes. Para mí es anecdótico, es más o menos lo mismo. Lo que sí es importante entender es que la generación Z recién está empezando a meterse en el mercado de trabajo, porque si la generación Z comenzó aproximadamente hacia fines del 97-98 o principios de los 2000, significa que esta gente mayormente no alcanzó ni siquiera los 18 años de edad, con lo cual la gran mayoría todavía no está inserta en el mercado de trabajo. Sin embargo, digamos, si bien más de la mitad de la gente que hoy forma parte de la generación Z no tiene 18 años de edad, ya hay muchos que están empezando a meterse en el mundo del trabajo y los estamos empezando a ver. Y estas son las primeras experiencias de cortocircuitos que estamos empezando a ver entre las diferentes generaciones cuando incorporamos a la generación Z. En el otro extremo, los baby boomers. Los baby boomers son aquellos que tienen arriba de 57 años, por lo tanto, con la misma regla, muchos de ellos ya están jubilados o ya están fuera del mercado de trabajo o están ya pasando a la vida pasiva, laboralmente hablando. Con lo cual, lo que nos está quedando de los baby boomers son aquellas personas que están más cerca de la edad jubilatoria, que están más cerca de la edad de retiro. Muchos de ellos están inclusive en cargos directivos o gerenciales, porque con el transcurso del tiempo fueron ascendiendo y fueron llegando a cargos altos, pero otros tantos no, y simplemente por su calificación profesional o como fuera, están trabajando en otro tipo de tareas, no necesariamente directivas. Sin embargo, es mucho menos la proporción de gente de baby boomers que tenemos trabajando en el mundo del trabajo. En la mayoría de las empresas, lo que vamos a encontrar es que hay una porción pequeña de baby boomers, una porción pequeña de centennials, y mayormente la gran masa laboral que tienen las compañías está hoy distribuida entre generación X y generación Y, o millennials. Entonces ahí es en donde está el grueso de la fuerza de trabajo que hoy tenemos en la mayoría de las compañías. Algunas cosas que identifican a cada una de estas generaciones, y lo comparto simplemente como para tener una puesta en común de algunas particularidades, ¿no? Los baby boomers sabemos que son gente mayormente tradicionales, son analógicos, digo, no conocieron la vida digital hasta mucho tiempo después de haber entrado en el mercado de trabajo, se fueron adaptando, pero fundamentalmente son gente que tiene una fuerte constancia
valoran la estabilidad laboral, gente que entendía que el camino laboral se hacía paso a paso y con paciencia y con una estabilidad importante desde el punto de vista de la permanencia en un empleo, son muy leales, pero también hay gente que aprecia más la presencia que los resultados. Cuando uno en líneas generales conversa con algunos baby boomers, se dan cuenta que la presencia en el lugar de trabajo, el hecho de estar temprano en el lugar, quedarse hasta tarde, mostrar este esfuerzo, este sacrificio y esta devoción por el trabajo y por la tarea y demás, es para ellos muy valorado. Ellos entienden que el compromiso, el esfuerzo y el sacrificio es algo muy valioso y tal vez son capaces de ponderar más eso que a una persona que a lo mejor no cumple del todo con sus resultados, pero lo compensa con esfuerzo. Por otro lado tenemos la generación X de la cual también yo formo parte, así que más o menos entiendo que la conozco un poco más por incluso mirarme al espejo. Esta generación X tiene un fuerte enfoque en la preparación académica, es gente que estudió, que también empezó como una generación analógica, pero que después tuvo que migrar a lo digital. Es la generación que se caracterizó por tener el primer computador, los PCs, las computadoras personales. Esta generación se tuvo que adaptar desde el punto de vista digital, por eso se les llama inmigrantes digitales. No nació con la digitalización, pero se tuvo que adaptar. Es gente que, si bien adoptó la tecnología, no es adicta a la tecnología, ¿no? La generación X sabe que puede desconectarse sin mayor problema. Al contrario de la generación anterior, la generación X valora más los resultados que la presencia y lo que busca es poder balancear un poco más este equilibrio entre work-life balance o el trabajo y la vida privada y poder manejar un poco mejor los horarios. Les gusta que los valoren más por los resultados que por el tiempo que permanecen para hacerlo. Pero una característica propia de la generación X es que son exitistas. La generación X busca el éxito, tiene ciertas formas de identificar el éxito a través del progreso económico, a través del progreso profesional, a través de conseguir determinados bienes y servicios, y eso como que genera dentro de la generación X una necesidad y una competitividad interesante desde el punto de vista del logro de resultados, el esfuerzo conectado a esos resultados y demás. La generación Y o los millennials, que son buena parte de los que hoy están trabajando en el mercado de trabajo y ya por la edad que tienen accedieron a posiciones de liderazgo, accedieron a gerencias y hoy por hoy hay muchas compañías que están lideradas por millennials, tienen un formato bastante distinto a la generación X, incluso bastante disruptivo. Son gente que por lo pronto son nativos digitales, porque ellos ya cuando empezaron a trabajar ya el uso de los dispositivos estaba a la orden del día, manejan los dispositivos y los ordenadores y la tecnología con absoluta libertad. Para ellos también se les cambiaron muchas de las etiquetas con las que las generaciones anteriores venían trabajando. Por ejemplo, las familias ya están consideradas en formatos no tradicionales. Perdón, para los millennials, las familias no solamente son los formatos tradicionales que conocimos históricamente. Son más individualistas, son creativos, son decididos, pero sobre todo son emprendedores. Los millennials son sumamente emprendedores y están permanentemente buscando qué hacer diferente. Es la primera generación que disoció el sacrificio de los resultados. O sea, los millennials vieron, producto de ciertos fracasos, producto de crisis económicas, productos de que no necesariamente sus padres o sus abuelos habían alcanzado lo que querían por el hecho de esforzarse, porque simplemente les pegó alguna crisis económica o simplemente la automatización de puestos de trabajo hizo que se perdieran muchos puestos de trabajo. Entonces, empezaron a desconectar que el sacrificio necesariamente conlleva los resultados y empezaron a ver también que muchos otros, haciendo cosas diferentes, empezaban a encontrar resultados extraordinarios.
como resultados vinculados a la tecnología, como resultados vinculados con las redes sociales o con emprendimientos que no necesariamente venían atrás de una larga carrera de años de sacrificio. Son creadores de contenidos. Los millennials están utilizando muchas imágenes para todo y inmediatamente suben y trabajan mucho en las redes sociales. Y la generación Z, que si bien ahora está recién empezando a meterse en el mercado de trabajo, porque en general están terminando los estudios, también tienen características particulares. Generación Z son muchos más autoformadores. La generación Z o los centennials son más de buscar en YouTube los tutoriales para aprender algo nuevo, son de aprender mirando a otros, son de meterse en redes permanentemente, están hiperconectados, son multitasking. La generación Z puede estar haciendo 1000 cosas a la vez y trabajar con varios dispositivos al mismo tiempo. Pueden estar con una computadora y 2 celulares en forma permanente sin ningún tipo de problema y prestar atención a las 3 cosas y sin dispersarse. Tienen un acceso ilimitado a la información, al conocimiento que les brinda la Internet, justamente. Son también altos generadores de contenidos y fundamentalmente, a diferencia de los millennials, generan fuertes lazos a través de comunidades virtuales. Un ejemplo que les doy, muchos de los chicos o de los jóvenes que forman parte de la generación Z tienen muchos amigos que no conocen personalmente o que están trabajando en otros países o simplemente que están estudiando en otros lados, no saben posiblemente ni cómo es su conformación familiar, pero conocen muchas cosas de poder hablarse de una manera diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. ¿Cómo hablan estas generaciones? ¿Cómo se comunican estas generaciones? Los baby boomers, claramente la forma de comunicación por excelencia, el teléfono. Dentro de la generación X nos manejábamos todo por mail, porque esa era la forma más dinámica de estar en contacto. Con los millennials se empezó a usar mucho más el mensaje instantáneo, ¿no? El instant messenger, el WhatsApp. Hoy el WhatsApp forma parte de la vida de la mayor parte de las personas, pero fue fuertemente impulsado por los millennials. Y con los centennials, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos comunidades directamente, tenemos comunidades virtuales y tenemos plataformas en donde crean sus propios servidores, crean sus propias comunidades, establecen sus reglas de juego, sus moderadores, qué puede entrar por cada canal, quién lo conduce, cómo lo administran. Es mucho más normal formar parte de diferentes comunidades e incluso les digo más, para la generación Z es mucho más normal también tener hasta diferentes personalidades o diferentes avatars dependiendo de la comunidad con la cual están interactuando y con quienes están. Entonces quieren mostrar diferentes situaciones y pueden elegir sus diferentes avatars para las cosas. Algunas cosas que son particulares de estas generaciones y que son, digamos, de alguna manera simpáticas. Para los baby boomers prácticamente las redes sociales no existieron, las conocieron muy tarde y creo que se metieron básicamente en Facebook para poder tener alguna conexión con sus hijos, con sus nietos, como algunos amigos que tenían a la distancia para ver las fotos y compartir alguna cosa. Para la generación X, por ahí la red social que más utilizan es LinkedIn. La generación X vive mucho a través de LinkedIn y sobre todo para cuestiones laborales y en la generación X había una distinción muy marcada entre lo que era la vida pública y la vida privada, entre lo que es la vida profesional y lo que está fuera de la vida profesional. Entonces todo lo profesional se vuelca en LinkedIn. Y en todo caso, conservarán en otras redes sociales como Facebook, como Instagram o como alguna otra, algunas cuestiones más de su vida privada. Para los millennials, y más aún para los centennials, lo privado y lo público se confunde mucho y prácticamente no hay distinción entre lo público y lo privado. Pueden estar publicando en una red social una cuestión personal, laboral, familiar o de un amigo sin ningún tipo de impedimento ni de tapujos. ¿Cuál es la red social por excelencia que usan los millennials hoy por hoy? Tinder. Bueno, no sé si Tinder, pero puede ser también. Y en el caso de la generación Z, los centennials, Instagram.
Para los millennials y centennials, las imágenes valen mucho más que las palabras. Y generalmente se comunican mucho más por fotos, por imágenes, por stickers, por emojis, que todo lo que puedan escribir. Entonces, estas son características bien distintas. Ahora, ¿cómo se comportan también desde el punto de vista profesional? ¿O cuáles son algunas características que tienen el trabajo estas generaciones, ¿no? Los baby boomers son de por sí optimistas, disfrutan de mentorear gente, disfrutan de formar o de mentorear, les gusta ser tomados como ejemplo y son, en general, tienen un gran comportamiento ético, ¿no? Como que lo ético los marcó fuertemente en su historia. La generación X son independientes, son más innovadores, son buenos comunicadores. En general, la gente formada dentro de la generación X son buenos comunicadores, disfrutan por las manifestaciones culturales, tienen sus divertimentos, son más relacionados a la música, a la cultura, al teatro, al cine, todo ese tipo de actividades. Mientras que los millennials son mucho más colaborativos, si bien son individualistas, son colaborativos en la forma de trabajo y están fuertemente orientados a los objetivos, ¿no? Son mucho más emprendedores por otro lado y les gustan estar cambiando permanentemente de cosas para hacer. La generación Z, que recién los estamos observando en el mundo del trabajo, son muy prácticos, muy pragmáticos, multitasking por excelencia y absolutamente fluidos digitalmente hablando. Tienen un sentido de la inmediatez gigantesca. Una persona que es generación Z o que está en el límite entre la generación Z y generación Y, una persona joven te puede decir, yo le pedí un aumento a mi jefe y como no me contestó en 2 días, me fui. Y la velocidad de respuesta tiene que ver con a qué los tiene acostumbrado el mundo. O sea, a los más jóvenes sobre todo, las respuestas son inmediatas. Ellos saben que si hay un dato que no saben o no conocen, googlean y automáticamente tienen la respuesta. Y si no, tiran la pregunta en alguno de los grupos de expertise que tienen y automáticamente tienen la respuesta. Entonces no están acostumbrados a esperar, no están acostumbrados a tener paciencia para esperar la respuesta de un tercero, sino que tratan de buscarla por sus propios medios. Entonces, cuidado con la gestión de la incertidumbre y la gestión de la ansiedad para las generaciones más jóvenes que están acostumbradas a tener todo de manera inmediata. Pero esto tiene que ver también con cómo fue evolucionando la carrera profesional a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando uno habla de carrera profesional, yo esta comparación la vi hace muchos años y en aquel momento no la terminé de entender del todo, pero me quedó grabada y dije, algo de esto seguramente en algún momento me va a ser de utilidad. La carrera en el pasado, ¿cómo era vista por los más grandes o cómo era vista por las personas que tienen más años en el mundo laboral? Como un tren. Arriba lo que ven es el grafiquito de un ramal de tren. Puede ser cualquier tren, no importa. Este es un ramal de Buenos Aires o de Argentina, pero podría ser de la ciudad del mundo que quieran, en donde uno tiene una terminal en donde inicia el recorrido y una terminal en donde finaliza el recorrido. Y uno lo único que tiene que hacer es sentarse en el tren y esperar a que las estaciones vayan pasando. Entonces, uno podía entrar en una carrera hace unos cuantos años atrás como junior en un banco y posiblemente si hacía más o menos bien las cosas, era leal, era esforzado y mostraba que tenía vocación para lo que hacía, lo más probable es que fuera pasando de estación en estación a través de las diferentes categorías profesionales o los diferentes niveles profesionales que podrían existir en una compañía. Entonces uno entraba como junior, después podía ser semi-senior, al cabo de X años podría ser un senior, después tal vez podría llegar a ser un jefe, un gerente y así llegar a gerente de banco y tener la felicidad de poder jubilarse como gerente de banco después de 30 años de esforzado sacrificio y esfuerzo por el trabajo que tenía que hacer. Los más osados a lo mejor pegaban un salto en su carrera y en lugar de ir a Mercedes, como dice ahí, se iban a Lobos. Entonces podían llegar a tener en menos cantidad de estaciones un destino diferente, pero no mucho más. Esto era dejado a los osados. Con lo cual, la permanencia en el lugar de trabajo, la estabilidad, era un valor muy fuerte, sobre todo para los baby boomers,
y en algún sentido para buena parte de la generación X. ¿Qué era lo que había que tener acá? Paciencia. Uno sabía que las estaciones iban a estar llegando, en la medida en que se jubilen otros, uno podría llegar a tener acceso. Tal vez no iba a llegar a jubilarme como gerente, pero posiblemente en una posición de jefatura podía estar tranquilo. Y la verdad es que como dentro de todo el sistema de seguridad social mínimamente estaba planificado, uno sabía que se podía jubilar aproximadamente con necesidades básicas cubiertas. Pero esto, por un lado, se rompió, porque se rompieron parte de los sistemas de seguridad social en el mundo, porque se extendió la esperanza de vida, entonces ya las personas no se jubilan ni a los 60 ni a los 65 años, sino que posiblemente sigan trabajando hasta los 70 o más y vivan tal vez hasta los 90. Pero también cambió la forma de ver la carrera, ¿no? También cambió la forma de ver la carrera profesional. Y hoy creo que la carrera profesional se parece más a un tipo de ruta de un 4x4, ¿no? de un todoterreno. Esta foto que está a la izquierda es el Dakar del año 2014. El Dakar es una de las competencias más exigentes desde el punto de vista automovilística y participan autos, motos, camiones. Y en este caso, esa carrera en el año 2014 se recorrieron 5.500 kilómetros en territorios que iban desde el desierto hasta la montaña con más de 4.000 metros de altura, la costa, la playa chilena, y empezó en Rosario, dio la vuelta hasta Bolivia y terminó en Valparaíso, Chile. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con esta ilustración? Que hoy cada uno es dueño y artífice de su propio destino, es dueño y artífice de su propia carrera y tiene que ir eligiendo qué tipo de decisiones va tomando, en dónde hacer el cambio, por dónde tengo que ir por una ruta que no está marcada. No hay un único camino para llegar al mismo lugar, pero lo que sí cambió es que ya no se mira tanto el destino o la meta, sino que lo que están mirando más las generaciones más jóvenes es el disfrutar al máximo cada día, es el aprovechar la experiencia, es el divertirse en el mientras tanto. Francamente, para muchas de las generaciones nuevas, el largo plazo no lo tienen ni en el radar siquiera. Para muchas de las generaciones más jóvenes, el largo plazo es un año. Entonces, el disfrutar lo que estoy haciendo hoy, el ver cuáles son las alternativas que me abre o me cierra para mañana, y hacerlo con gusto, es algo que disfrutan mucho, y lo que ven es que cada obstáculo que hay adelante simplemente son parte de lo que tienen que aprender y parte de lo que tienen que salvar, ¿no? Me pareció interesante la comparación entre las carreras, de cómo se veían antes y cómo se ven ahora, porque también cambian mucho los conceptos de lealtad, mucho los conceptos de compromiso, generan cambios de paradigmas en cuanto a qué es lo que quiero hacer de mi vida, qué es lo que quiero hacer de mi carrera. Hoy lo más normal, bueno, no sé si lo más normal, pero es mucho más frecuente que antes, vamos a ponerlo así en estos términos, que una persona cambie en el transcurso de su vida más de una vez de carrera profesional, o que haya empezado a estudiar una carrera profesional. La mayor parte de los jóvenes de menos de 35 años, si empezaron una carrera profesional, es altamente probable que no la terminen o que se cambien y para hacer otra. O que incluso después de haber terminado una cosa, terminen trabajando de otra cosa totalmente diferente. Y esto es parte de lo que entienden como normal y lo que entienden como divertido, por otro lado. O sea, no necesariamente hay un dogma de que si estudié para contador o estudié para abogado, tengo que trabajar de eso, tengo que jubilarme haciendo esto, y este es, digamos, el camino que tengo marcado. Y más aún si lo marcaron mis padres, mis abuelos, mis generaciones anteriores. Por supuesto que hay matices, y en cada país y en cada cultura hay más o menos tradicionalismo, y esto quiero ser consciente porque no en todos los países funciona igual, no en todas las culturas funciona igual, pero lo que yo quiero compartir con ustedes son tendencias de cómo creo que se están empezando a comportar las diferentes generaciones en el mundo del trabajo.
Por último, ¿qué es lo que vamos a compartir o qué es lo que quiero compartir de algunas observaciones que tal vez son los disparadores que les decía que nos pueden ayudar a discutir o a conversar sobre cuáles son los cambios que se pueden llegar a venir en el mundo del trabajo? De vuelta, yo no quisiera focalizarme en si esta tendencia va más para la generación centennial o va más para la generación millennial, o esta es una tendencia que se aplica solamente para los baby boomers o para los de generación X. Recuerden que son arbitrarias esas distinciones de generaciones, y lo que yo quisiera es tratar de ver las generaciones como un continuado, no como cortes de 4 generaciones tan específicas, sino como un continuado de qué es lo que está cambiando de cómo era a cómo es hoy, de esa carrera profesional de estaciones de tren a esa carrera del Dakar de 4x4. Entonces, ¿qué es lo que creo que son tendencias que van en baja? La primera es cómo medimos el éxito. El éxito hasta hace no tanto tiempo se medía más por lo material, o por el estatus, o por el acceso a bienes y servicios, o sea, cuánto dinero gano o cuántas cosas puedo adquirir con lo que gano. Y hoy por hoy creo que el éxito se está empezando a medir de maneras diferentes. Por supuesto que para mucha gente esa sigue siendo la medida del éxito, lo material y lo económico, sin lugar a dudas, pero para mucha gente el éxito tiene que ver con poder vivir de lo que amo, poder disfrutar de la vida que llevo, poder acumular experiencias, poder generar y adquirir nuevos aprendizajes. Para mucha gente conocer el mundo es la medida del éxito. Generar intercambios con otros es una medida del éxito. El poder participar y conocer diferentes formas de vida, de trabajo, de gestión. Emprender, emprender y no fracasar tanto, o entender los fracasos como parte del aprendizaje que necesito para construir mi éxito. Y eso creo que es un cambio radical, porque ya no se trata de acumular para conseguir el éxito, sino aprovechar la experiencia y la vivencia para disfrutar y vivir el éxito, ¿no? La segunda tendencia que está en baja son las jerarquías y el estatus relacionado a esas jerarquías, ¿no? Nosotros, quienes fuimos o empezamos a trabajar hace varios años atrás, entendíamos que las jerarquías marcaban distancia, ¿no? Y que las distancias, en la medida en que uno las iba cortando, se iba acercando a los mayores lugares de poder. Uno podía estar más cerca del CEO si tenía más protagonismo en donde estaba trabajando, si podía tener más capacidad de influencia y demás. Y no era común que el CEO de una compañía tuviera acceso y tuviera comunicación con todos los niveles de la organización. A lo sumo se manejaba con sus reportes, con los gerentes o con determinadas posiciones de liderazgo. Hoy por hoy eso dejó de ser un valor. Hoy es un disvalor. Hoy por hoy las compañías se están manejando más de manera redárquica. Hoy las compañías se manejan con mucha más apertura y transparencia, donde la comunicación fluye de una manera diferente y donde cualquiera, independientemente de la jerarquía que tenga, puede formar parte de una mesa de trabajo, de un equipo ágil o de un equipo colaborativo como para desarrollar determinados productos o servicios. Y esto también marca situaciones distintas, porque las generaciones más jóvenes, sobre todo los Z y los Y más jóvenes, son vistos como rebeldes, son vistos como contestatarios muchas veces. Y para ellos tienen muy incorporado que somos todos iguales y que no importa la jerarquía o el rol que cada uno tiene en la organización, somos todos iguales. Entonces no admiten tampoco una falta de respeto. No admiten que por más que seas el número uno de la compañía, contestes con un grito o contestes con un llamado de atención público que pueda llegar a poner en ridículo a alguien. Lo cual antes, a lo mejor, no digo que era moneda corriente ni que pasaba desapercibido, pero era mucho más habitual. Hoy es inaceptable, sobre todo para los jóvenes, y pueden ser causal de una renuncia o de que perdamos talento por cosas como estas. Entonces, ojo que hay que tenerlo
muy en consideración. Vuelvo a hacer el comentario, la salvedad. Las jerarquías y el estatus en las organizaciones también tienen que ver mucho con lo cultural. Hay países que tienen, por historia, por tradición y por cultura, una aceptación de las jerarquías y de la forma de organización mucho más exacerbado que otros. Pero como tendencia a nivel global, creo que es algo que está cambiando. El tercer punto, el sacrificio disociado de los resultados. Algo ya mencioné cuando hablaba de los millennials, cuando hablaba de los centennials. Hoy cuesta mucho que la gente más joven y las generaciones más nuevas en el mundo del trabajo puedan linkear el sacrificio con los resultados. Porque lo que están pensando es que muchas veces los resultados los pueden lograr sin necesidad de demasiado sacrificio. ¿Por qué? Porque lo tienen todo al alcance de la mano. Está mucho más vinculado con la tecnología. Está más fácil de acceder a resultados que puedan conseguir a través de búsquedas y a través de conocimiento colectivo que tal vez no lo entienden como un sacrificio, no lo entienden como un sacrificio individual, es mucho más una construcción colectiva. Por supuesto que esto está más relacionado con los cambios que hubo en el mundo, pero hoy las generaciones más jóvenes, los jóvenes menores de 30 años, independientemente de que muchos están fuera del mercado laboral, y eso es una crisis creo que tenemos en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque les cuesta insertarse, ven muy difícil el acceso, por ejemplo, a la vivienda propia, cosa que antes generaciones como Baby Boomer o incluso generaciones X era más posible, que producto del esfuerzo, el ahorro, el crédito o ciertas condiciones macro permitieran acceder, por ejemplo, a la vivienda propia. Entonces, el largo plazo, y acá vamos a la cuarta tendencia, el largo plazo para los jóvenes es muy difícil de visualizar. Por eso es que también las decisiones que toman y la forma en la que se relacionan con el mundo del trabajo es mucho más midiendo el corto plazo y midiendo en dónde está el impacto más de retorno rápido. Quinta, y voy a acelerar un poco así dejo algún espacio para las preguntas. Los rótulos. Los rótulos están dejando de existir. Todo lo que es binario está dejando de existir. En el futuro vamos a tener cada vez menos estereotipos y vamos a tener cada vez más aceptación de la integridad, de la diversidad, como un valor que los jóvenes no solamente llevan como bandera, sino que además pretenden que sea consistente y vivencial en todos los ámbitos del trabajo también. Y esto también hace que los límites se tornen difusos. Cuando digo límites difusos es los límites, por ejemplo, que estaban dados en el pasado por la autoridad, entonces hoy por hoy sienten que están en condiciones de cuestionar cualquier cosa y lo bien que hacen, tal vez no nos gusten las formas o algunas personas se sientan incómodas con las formas que utilizan para cuestionar porque son muy críticos, como todos los jóvenes son muy críticos, solo que al cuestionar las jerarquías y al cuestionar los límites también se torna difusa esa relación. Entonces, se torna más difuso el qué es lo que puedo hacer y lo que no en mi puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque también lo público y lo privado está mezclado. Hace unos cuantos años atrás se discutían las organizaciones si la gente tenía que tener acceso a Facebook, por ejemplo, en los lugares de trabajo. Se discutía si la gente tenía que tener acceso a Internet en los lugares de trabajo, porque se pensaba que el empleado iba a perder tiempo si podía navegar por Internet o podía acceder a las redes sociales. Hoy es impensado eso, hoy es una ridiculez, uno lo piensa a la distancia y dice, qué absurdo, ¿cómo en algún momento se pensó esto? Y sin embargo hoy la mayoría de los jóvenes no solamente están hiperconectados en sus puestos de trabajo, sino que están hiperconectados en el día a día, incluso a través de sus teléfonos celulares, ¿no? Mayormente a través de sus teléfonos celulares. También los límites se tornan difusos en términos de cómo presto mi trabajo, de qué manera lo hago. Y obviamente pretenden mayor flexibilidad horaria, pretenden mayor flexibilidad en cuanto a los lugares de trabajo, porque son ciudadanos del mundo, porque no ven los límites dentro de las geografías. Ellos dicen, yo puedo hacer mi trabajo desde cualquier lado, yo me puedo conectar desde cualquier lado. Hay una tendencia que está empezando fuertemente a tomar vigencia, que es el work from anywhere.
que es darle la posibilidad de que cada uno se conecte desde donde quiera, si total pueden contribuir de diferentes maneras para determinadas funciones. Por supuesto que sabemos que eso no aplica para todos los puestos de trabajo. Cuando uno tiene que trabajar en una fábrica, en una planta o manejando una máquina para hacer una determinada, o sea, un automóvil, está claro que no se puede hacer a la distancia, no se puede hacer de cualquier lado y uno tiene que cumplir con un horario porque tiene una tarea que hacer de la cual dependen otros. Pero cada vez hay más funciones y hay más puestos de trabajo que sí podrían tener esta diversidad de tareas, esta alternativa de trabajar desde diferentes lugares. ¿Y cuáles son algunas tendencias que creo que están en alza y que se van a mantener en el tiempo? La primera es el propósito. Y cuando hablamos de propósito no hablamos de la misión y el valor y la misión y la visión, como en algún momento teníamos las organizaciones para publicar. Y cuando hablamos de propósito es la conexión que existe entre el propósito individual y el propósito de la organización. Es muy difícil que una persona, vamos a poner un ejemplo, vegana, trabaje para una fábrica de hamburguesas o trabaje para un lugar en donde crían animales para alimentar. No es que no lo haga, si tiene la necesidad posiblemente lo haga igual, pero claramente no va a estar ligado a su compromiso y cuando pueda se va a ir. Y si puede irse a trabajar a otra organización que le permita compatibilizar su propósito individual con el propósito organizacional, Greenpeace o cualquier otra, seguramente van a sentir un compromiso y una ligazón mucho más fuerte con ese tipo de organizaciones que con cualquier otras. Segunda tendencia en alta, flexibilidad para hacer mi aporte. Quiero que me valoren por quien soy, quiero ser yo mismo, quiero poder ir vestido como quiero a mi lugar de trabajo, quiero poder cortarme el pelo si quiero o teñírmelo de un color y quiero poder manifestarme tal cual como soy. Y esto tiene que ver mucho con la incorporación de la diversidad en los lugares de trabajo. Y la diversidad no solamente es diversidad de género o diversidad por el color de piel o por la orientación sexual. Esto tiene que ver muchas veces con la diversidad desde las formas de pensar, desde lo generacional. Hay una diversidad generacional que enriquece a las organizaciones y esta flexibilidad para hacer mi aporte es cada vez más valorada en las generaciones que están entrando al mundo de trabajo. Tercera, participación. Cada vez buscan más participación y buscan tener libertad de elección. Una de las características que tienen las generaciones más jóvenes es que tuvieron y tienen hoy muchísimas alternativas para elegir. Pueden elegir estar haciendo una actividad o inclusive dentro de los mismos contenidos que uno puede encontrar dentro de lo que puede llegar a ser la diversión, ¿no? Si uno pone o Netflix o YouTube o cualquiera de las plataformas que sirven para entretenerse, uno tiene tantas posibilidades de elegir que muchas veces ni siquiera saben qué elegir. No sabemos y tenemos que esperar a que Netflix nos diga este contenido es ideal para vos. Entonces, el acceso a la participación y la posibilidad de participar y de elegir está fuertemente vinculado con la permanencia de las generaciones más jóvenes. Cuarta, colaboración. Cada vez están más acostumbrados a trabajar en espacios colaborativos, en redes y en grupos multidisciplinarios, y lo valoran mucho. Y eso tiene que ver también con lo que se espera dentro del mundo del trabajo. Quinta, sustentabilidad y equilibrio entre vida privada y vida laboral o work-life balance. Esto antes era visto como un diferencial. Las empresas que trabajaban en estos aspectos lo publicaban y lo publicitaban de una manera que querían ser diferentes al resto. Hoy para las nuevas generaciones esto es un must, esto es un deber ser. Si no existe esto en los lugares de trabajo, posiblemente no se quieran quedar mucho tiempo. Entonces lo que hay que empezar a buscar es cuáles van a ser nuestros nuevos diferenciales. Para las compañías que todos estemos ofreciendo lo mismo y que estemos peleando y buscando al mismo talento, tenemos que empezar a ver cuáles van a ser nuestros diferenciales respecto de los demás. Y por último, el rol de los líderes. Y el rol de los líderes creo que cada vez es más importante porque cada vez se los mira más, se los observa más. Las generaciones jóvenes observan a los líderes, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Buscan que den el ejemplo
y sobre todo que sean íntegros, buscan transparencia. Hay líderes y sobre todo dentro de los más jóvenes, hay artistas que pueden ser espectaculares desde su producción, desde lo que hacen musicalmente o desde lo actoral o desde la producción artística que los identifique, que si entraron en algún problema personal, ni hablar de valores o cuestiones que para las nuevas generaciones son extremadamente reprochables, lo anulan por completo. Ese artista no existe más. Dejan de verlo, dejan de escucharlo, dejan de apreciar su obra. Y lo mismo creo que pasa con los líderes. Los líderes tienen que dar el ejemplo. El walk the talk que tenían como ejemplo muchas organizaciones, hoy las generaciones jóvenes lo miran muchísimo. Y para eso tenemos que ser transparentes, pero sobre todo tenemos que tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Por último, y ya con esto cierro y dejo unos minutos para preguntas. ¿Qué se viene? ¿Qué es lo que viene? Y se viene la generación alfa. La generación alfa son aquellos chicos nacidos a partir del año 2010. ¿Cuál es la ventaja de esto? Todavía no forman parte del mercado de trabajo, así que no tenemos mucho de qué preocuparnos. Pero, cuidado, hoy son el 20% de la población mundial, porque esto va creciendo rápidamente año tras año, y para dentro de 10 años van a constituir el 11% de la fuerza de trabajo. Es mucho, es mucha gente que se va a incorporar a la fuerza de trabajo, tiene una exposición a la tecnología sin precedentes, nacieron todos después del año 2000, son todos siglo XXI, y tienen muy exacerbado los comportamientos y las formas de relacionarse sin ningún tipo de límite geográfico. Son multilingües porque entienden que se pueden manejar y comunicar con todo el mundo porque no hay límites y tienen una personalidad decididas, son muy inteligentes, están absolutamente hiperconectados y sobre todo están acostumbrados a resolver problemas de manera conjunta. Hoy los chicos que nacieron a partir del año 2010, o sea, los que hoy tienen menos de 10, 11, 12 años, están muy acostumbrados a estar conectados y resolviendo cosas en forma conjunta, ya sea los problemas de colegio, situaciones individuales, familiares, tienen mucha conexión con todos sus pares y de ahí que tengamos que estar preparados para tener un mundo del trabajo que los pueda recibir, que les pueda brindar algún tipo de contención y de espacio para que aprovechen sus fortalezas y donde vamos a tener seguramente una linda competencia por el talento de la generación alfa que vienen con todo. Por mi parte, no mucho más. Les dejo simplemente mi dirección de mail por si me quieren escribir o quieren contactarse, o también estoy en LinkedIn, por supuesto, como bien generación X que soy, y quedo a disposición para contestar las preguntas que surjan. Muchísimas gracias. Doctor Hernán, discúlpenos, es que Lina tiene un problema de conexión, por eso no ha intervenido, pero voy a leerle unas preguntas para que usted las pueda contestar, unas que nos han hecho nuestros asistentes. Bueno, Por supuesto, un placer. perfecto. Laura Cubides nos dice, ¿cómo generar esa conexión entre todas las generaciones sin entrar a chocar por las formas de pensar? Bueno, creo que es el desafío que tenemos los que gestionamos personas en el mundo del trabajo. Yo creo que a veces chocar no está mal. Tal vez no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero muchas veces chocar o
discutir o intercambiar opiniones no está mal. Lo que necesitamos hacer es establecer las formas más cordiales de hacerlo, ¿no? Lo que necesitamos es poner reglas de juego. O sea, discutir por discutir claramente no lleva a ningún lado, pero generar contrapuntos y generar posiciones encontradas nos ayuda a buscar alternativas diferentes. Y justamente cuando uno pone en valor la diversidad de opiniones, lo que construye es una solución que hasta ese momento no existía. Entonces, tal vez no está mal chocar, y lo pongo entre comillas el chocar, porque puede llegar a ser el principio de generar nuevas conexiones y generar nuevas soluciones. Lo interesante es buscar la metodología como para que eso no se transforme en una batalla campal, ¿no? Que puedan estar o grupos de trabajo diversos que puedan generar opiniones encontradas, o mesas en donde haya alguien que cumpla un rol de articulador de esas diferentes opiniones, o las mesas de trabajo ágiles que funcionan, los equipos ágiles, en el desarrollo de cosas que hasta ese momento por ahí no existían, o cambios profundos que hay que hacer en un corto periodo de tiempo, requieren necesariamente que haya mucha discusión, que haya mucho intercambio de opiniones. Y para mí eso es sano. Lo que tenemos que cuidar es justamente que no generen daños o heridos, que no se generen cortocircuitos en las relaciones. Perfecto, doctor Hernán, muchas gracias. Por acá Sonia Castro nos pregunta que le gustaría saber cómo manejar el tema del uso del celular dentro de una empresa que se requiere concentración y atención al detalle, que si es correcto restringir su uso. Yo creo que en esto no hay fórmulas mágicas, ¿no? Difícilmente puede decir está bien o está mal. Lo que creo que es de alguna manera inevitable es que estas discusiones se empiecen a presentar. Y déjenme compartirles algunas experiencias. Hace muchos años, trabajando para un retailer, se pensaba que las personas que trabajaban como repositores, como cajeros y demás, no podían tener acceso al celular. Lo tenían que dejar guardado o en el locker o lo tenían que dejar no a la vista. Y hoy por hoy, la verdad es que nos damos cuenta que la mayoría de las personas tiene igual su celular en uso, lo utiliza con frecuencia, lo utiliza para estar conectado con la gente que quiere, pero también muchas veces lo utiliza para el trabajo. Un ejemplo más reciente, en los últimos años trabajando para una empresa industrial, manufacturera, con altas normas y estándares de calidad y de procesos de calidad, decimos, no pueden las personas entrar al puesto de trabajo con los celulares, por supuesto, había que sacarse los anillos, tenía que tener cierta vestimenta, la utilización de un montón de elementos y normas de seguridad, porque así lo planteamos como una norma de seguridad, que se tenían que respetar en todas las plantas productivas. Sin embargo, también empezamos a darnos cuenta de que el uso del celular era necesario para el trabajo. Órdenes de mantenimiento que se tenían que abrir, que se tenían que hacer en tiempo real, que uno tenía que generar reportes, se hacían todo a través de plataformas que funcionaban a través de una app. Muchas de las cosas que nosotros le pedíamos a nuestros empleados lo tenían que hacer a través de una plataforma que estaba conectada con su teléfono o con algún computador. Entonces, o les poníamos computadores en salas comunes en donde podían ir cada X tiempo para poder hacer lo que tenían que hacer, o necesitábamos habilitarles la funcionalidad de los celulares para determinadas cosas. Yo creo que esto vino para quedarse. Me imagino que en el futuro las personas van a estar cada vez más conectadas con sus celulares y que en el puesto de trabajo vamos a tener que permitir o buscar la manera de que lo puedan utilizar. Tal vez si uno está dentro de alguna función específica en donde no puedan usar el celular por un determinado periodo de tiempo, y bueno, tendremos que buscar la manera de generar esos espacios de break, de descanso, como cuando la persona dice necesito ir al baño, voy a tomar un café o voy a buscar agua, y poder habilitarle esa funcionalidad también para que puedan utilizar sus celulares, porque es parte del día a día. Doctor Hernán, bueno, ya volví, tuve ahí un pequeño inconveniente con mi señal, pero ya estoy nuevamente con ustedes, por supuesto, para darte las gracias por este tema tan importante que nos has brindado el día de hoy.
Te cuento que por acá en el chat hay bastantes comentarios de la gente que quedó muy contenta, muy satisfecha con el tema, un tema bastante importante, como te digo, y muchas felicitaciones. Nos están dejando abrazos virtuales, aplausos virtuales, felicitaciones para ti. Y bueno, Doc, Muchísimas esperamos por gracias. supuesto verte en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Muchas gracias a todos los colegas que están del otro lado. Para mí también fue un gran placer compartir este espacio con ustedes y quedo a la orden para lo que ustedes necesiten. Está mi dirección de mail y si no, me contactan por LinkedIn. Gracias a todos, un placer. Claro que sí, doctor, que tengas un feliz día y por supuesto a todos muchas gracias por su participación. Si quieren volver a ver la grabación de esta acción educativa, recuerden que en nuestro centro virtual Posipedia estará cargada no solamente la grabación, sino la presentación técnica, el material de apoyo y por supuesto el cronograma para que sigan participando de este plan educativo. Recuerden, ahí en Posipedia está el cronograma, inscríbanse y participen de toda nuestra programación. Gracias a todos, los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz día.